Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea. Continuamos con la asignatura Operaciones Unitarias. Hoy vamos a ver una nueva operación unitaria, intercambio iónico. Bien, las operaciones de intercambio iónico son reacciones químicas de simple sustitución entre un electrolito en una solución líquida y un electrolito insoluble en una fase sólida, con el cual se pone en contacto la solución. O sea, tengo un electrolito en una disolución, normalmente la disolución es acuosa, y se pone con un sólido. El sólido es el intercambiador de iones. Entonces, el electrolito en solución pasa a la fase sólida. El electrolito que se encuentra en la solución pasa a la fase sólida. Y el electrolito de la fase sólida pasa a la fase líquida. Las primeras aplicaciones del intercambio iónico fueron para el ablandamiento de agua. Estas fueron las primeras aplicaciones. Hoy se sigue aplicando, pero no solamente ahora se aplica para ablandar el agua, sino también para el medio ambiente, para reducir la concentración de metales pesados. En el intercambio iónico, el sólido elimina ciertos iones de la disolución, pero como se debe conservar su electroneutralidad, el sólido libera iones desde la fase sólida a la fase líquida, en reemplazo a los iones intercambiados desde la solución. Las técnicas que se usan en el intercambio iónico se parecen tanto a las que se utilizan en la adsorción que para la mayoría de los fines de ingeniería, el intercambio iónico se considera como un caso especial de adsorción. Bien, dijimos el intercambio iónico. Entonces, existen dos tipos de intercambiadores de iones. Un intercambiador catiónico y otro intercambiador aniónico. Inicialmente vamos a hablar del intercambiador catiónico. Por decir, tengo en una solución acuosa iones de calcio. Iones de calcio más 2. ¿Cierto? ¿Cuál es el peso atómico del calcio? 40. Sí, 40. ¿Y cuánto sería su peso equivalente del calcio? 40 dividido entre 2. 40 entre 2, 20. ¿Pero qué unidades? Equivalentes, ¿no? Gramos por equivalente. Eso sería el peso equivalente de los iones calcio. Divido el peso atómico sobre la valencia, calcio 40 sobre 2, tengo 20. Entonces, el peso equivalente sería 20 gramos por equivalente. Esto se encuentra en la solución acuosa. Se pone en contacto con un sólido. El sólido es el intercambiador. Este sólido normalmente se encuentra en un lecho poroso. Esto forma un lecho poroso. Entonces, la solución pasa a través de este lecho poroso. Muy bien. Al pasar la solución a través del lecho poroso, intercambia iones. Existe un intercambio de iones entre los iones del sólido y la solución. Los iones de la disolución pasan al sólido. Aquí ya tengo el calcio que está en el sólido.
pero como debe conservar la electroneutralidad, el sólido, ¿no es cierto? El sólido también cede iones a la fase acuosa. Y tengo sodio en solución. Pero el sodio no incrusta como el calcio. El calcio es el que incrusta, forma incrustaciones con el agua, el calcio. El calcio da lugar a la dureza del agua. El calcio, el magnesio, ¿no? Los iones calcio y magnesio. Entonces ya tengo retenido el calcio en la fase sólida. Esto es lo que se llama intercambio de iones. Esto se utiliza bastante para el ablandamiento del agua. Los iones en solución pueden ser calcio, magnesio, cromo, níquel, cualquier otro ion. Lo cierto es que el sólido tiene la capacidad de intercambiar iones. Retiene el ion calcio o el magnesio o el níquel o el zinc o el cromo. Los retiene. Y como debe conservar la electroneutralidad, cede otro ion menos problemático, como en este caso es el sodio. A este proceso entre la solución y un sólido se llama intercambio iónico porque intercambian iones, en este caso cationes, ¿cierto? Pero el sólido intercambiador de iones tiene un límite de intercambio, se satura de iones calcio el sólido, se satura. Una vez que se satura, debo regenerar. Entonces tengo aquí el lecho poroso de este sólido intercambiador de iones, pero saturado del ion con el cual pudo retener de la solución. Entonces debo regenerar. Entonces, mediante una solución de cloruro de sodio, una salmuera, se hace pasar a través del lecho poroso. Entonces, el intercambiador intercambia iones otra vez, pero en sentido inverso. O sea, retiene los iones sodio, este es el sólido, y cede iones calcio. Con el cloro forma cloruro de calcio. Esto es en solución. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí logré regenerar el sólido. Tengo el sólido inicial, este intercambiador inicial. Y está el intercambio de iones inicial. Entonces, a este proceso se llama regeneración. ¿Ya? Regeneración del sólido. Y tengo el intercambiador regenerado. Bien, entonces de esta forma trabajan los intercambiadores en forma de lechos porosos. Muy bien, aquí tengo justamente eso. Aquí tengo estas partículas esféricas, es el lecho poroso del intercambiador iónico. ¿Está bien? Este es el intercambiador iónico. Ingresa una solución, agua, que tiene una dureza de carbonato de calcio. Entonces, este es el carbonato de calcio. El calcio más bien, calcio. Entonces pasa el agua a través de este lecho poroso. Ahí se está iniciando el ciclo de intercambio iónico. Los iones calcio son retenidos por el sólido. Aquí está deteniendo en la superficie los iones calcio y solamente pasa el agua blanda, el agua pura,
blanda, sin los iones calcio. El calcio es retenido por las partículas sólidas del intercambiador iónico. ¿Está bien? Bien. Luego, el intercambiador iónico se satura. Aquí ya tengo el intercambiador iónico saturado. Por tanto, como ya está saturado, existe una película, ¿no es cierto?, de iones que cubre el intercambiador iónico. Entonces, ya ha llegado a la saturación, ya no retiene más iones calcio. Por tanto, el calcio que ingresa es igual al calcio que sale. Está la resina intercambiadora de iones agotada. ¿Sí? Luego debo realizar la regeneración con salmuera. En contracorriente voy a hacer pasar salmuera y nuevamente limpia de iones calcio el intercambiador iónico. Entonces, en contracorriente, va limpiando. Como ustedes ven, aquí ya queda este intercambiador prácticamente como un intercambiador nuevo. Y así con la salmuera. Esto se llama regeneración. Entonces, con cloruro de sodio, ¿no es cierto?, regenero y tengo un cloruro de calcio, por decir algo. Y ya tengo la resina regenerada, como al principio. Y puedo realizar otro ciclo de ablandamiento. Entonces, esto es como trabajan las resinas intercambiadoras. Intercambian iones. Intercambian iones. Normalmente en el agua tengo iones de calcio y magnesio en el agua cruda. ¿Está bien? Bien, vamos a nosotros diseñar estos intercambiadores de iones, intercambiadores catiónicos y aniónicos. Bien, entonces esto es lo que sucede. Aquí tenemos solamente las ecuaciones. Son ecuaciones de simple sustitución. Es importante los pesos atómicos. Debo hallar el peso equivalente. Por decir algo, el peso equivalente del calcio. ¿Cuánto es? Es el peso atómico del calcio sobre su valencia, sobre 2. Peso equivalente del magnesio es el peso atómico del magnesio sobre su valencia, 2. ¿Qué unidades tiene? Gramos por equivalente gramo. ¿Cierto? Entonces, esas son las unidades del peso equivalente. Bien. Aquí tengo un intercambiador iónico. ¿Qué tengo? Aquí tengo la alimentación de agua dura. Agua que tiene iones calcio y magnesio en solución. Entonces tengo aquí la resina intercambiadora. Está formando un lecho poroso. Resina intercambiadora de iones. Muy bien. Se alimenta el agua dura. Pasa a través del lecho poroso que es la resina. ¿Cierto? Las sales de calcio y magnesio pasan a través de la resina y son retenidas por la resina, por intercambio iónico. De esta manera se elimina la dureza del agua. Y tengo la salida del agua por la parte central, agua blanda, sin iones calcio ni magnesio. De esta forma se ablanda el agua. ¿Está bien? Luego, una vez que esta resina se satura de iones, debo regenerar, ¿no es cierto? Entonces, para eso tengo una solución de salmuera. Esta es la salmuera, una solución de cloruro de sodio. ¿Está bien? Entonces, la salmuera se utiliza para regenerar la resina. Una vez saturado la resina con calcio y magnesio, debo regenerar. Para esto, esta alimentación se para, ya no se alimenta agua. En contracorriente, ahora se alimenta la salmuera. ¿Está bien? La salmuera. Entonces, la salmuera regenera la resina y tengo la salida o la purga del líquido de regeneración. De esa forma, logré regenerar el intercambiador iónico.
normalmente trabajan dos intercambiadores iónicos. Una se degenera, la otra está intercambiando. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que hace un momento vimos, ¿no es cierto? Entre el intercambio, ¿no es cierto? El intercambio y la degeneración. Entonces, trabajan en esta forma. Bien, el agua blanda se utiliza para generar vapor en calderos. Esto es el fin de ablandar el agua. El agua blanda, esta agua blanda va a un caldero y puedo generar vapor porque el agua dura incrusta. Se forma una incrustación y esto da lugar a una mala operación del caldero. Entonces, para calderos necesariamente se debe ablandar el agua y esta agua blanda recién se lleva a un caldero para generar vapor. Aquí, en Santa Cruz, el tratamiento del agua, el ablandamiento de agua están en todas las empresas, en todas las empresas. Por decir, vamos a una fábrica de pastas, ¿no es cierto? Entonces, para el secado de las pastas, de los fideos, se emplea vapor. El vapor pasa por un intercambiador de calor de flujo transversal. Entonces, por el interior de los tubos del intercambiador de calor fluye agua blanda, agua blanda por el interior a alta temperatura. Y por la parte externa del intercambiador de calor fluye el aire. El aire se calienta y este aire caliente se alimenta un secador. Y en el secador está el fideo o la pasta y se seca con aire caliente. Otra industria, aquí la fábrica de algodón. Algodón para fines medicinales. También tiene que ver con el agua blanda para el lavado del algodón y para muchos tratamientos que se hacen al algodón, también se trabaja con agua blanda. Entonces, los procesos de intercambio iónico son muy importantes en la industria. Ahora, en medio ambiente, por decir, tengo agua que tiene cromo. El cromo es un metal pesado. El cromo es un metal pesado. Debo remover el cromo del agua. Entonces, ¿cómo? Mediante un intercambiador iónico. Y tengo el agua sin cromo. A este tratamiento se llama en medio ambiente tratamiento terciario. ¿Está bien? Bien, entonces la aplicación del intercambio iónico es bastante amplia. Bien, como existe intercambiador catiónico, también existen intercambiadores aniónicos. Catiónico, cationes. Eso tiene que estar claro porque cationes tienen carga positiva, los cationes, ¿no es cierto? Ustedes lo saben, cationes. Aniones, carga negativa. Aquí tengo el anión carbonato, ¿cierto? -2. Esto se encuentra en solución. Aquí tengo el sólido intercambiador de aniones. Esto es un anión intercambiador de aniones. Esto es un sólido. Como vimos en las diapositivas anteriores, viene en forma de pequeñas esferitas. ¿Está bien? Se pone en contacto la solución, el intercambiador aniónico intercambia el anión. El anión pasa al sólido, pero debe conservar la electroneutralidad, ¿no es cierto? El sólido cede
los iones oxidilo a la solución. Y tengo la solución que conserva su electroneutralidad. A este proceso se llama intercambiador aniónico. Bien, una vez que el intercambiador aniónico se saturó el anión, debo regenerar, ¿no? Debo regenerar. Entonces tengo el intercambiador saturado, pongo en contacto con una solución de hidróxido de sodio, se hace pasar a través de este lecho poroso y tengo nuevamente el intercambiador prácticamente nuevo, regenerado, lo mismo que al inicio. Y tengo una solución de carbonato de sodio. Este es el proceso de regeneración. Bien, si yo quiero desmineralizar el agua, quitar los iones, o sea, los cationes y los aniones, se trabajan con intercambiadores iónicos en serie. El primer intercambiador es un intercambiador catiónico y el segundo intercambiador es un intercambiador aniónico. Y de esa forma, en el primer intercambiador catiónico se realiza la remoción de todos los cationes. Aquí se detienen todos los cationes porque es un intercambiador catiónico. ¿Está bien? Pero además tengo aniones. Los aniones siguen pasando, pero aquí tengo un intercambiador aniónico. Por tanto, logré desmineralizar el agua. O sea, quitar los cationes y los aniones del agua. Y tengo el agua blanda, agua desmineralizada. ¿Está bien? Se pueden quitar los cationes y los aniones. Este es el sistema. Tengo aquí agua dura en este primer lecho poroso de intercambiador de iones. Se detiene el catión, pero no el anión. El anión pasa. En este segundo, quito el anión mediante un intercambiador aniónico. Esto es un lecho poroso. Y tengo el agua desmineralizada. Pero estos intercambiadores debo regenerar. Entonces aquí tengo solución regenerante. Salmuera para el intercambiador catiónico. Entonces hace pasar la salmuera, se regenera y finalmente debo lavar el intercambiador con agua. Lavo el agua y listo, ya está lista nuevamente el intercambiador para otro proceso de intercambio. Se debe regenerar y luego lavar. ¿Está bien? Lo propio para el intercambiador anión. Regenero con una solución de hidróxido de sodio, ¿cierto? Luego paro esta regeneración y lavo el intercambiador con agua. Tengo ya regenerado y lavado para un nuevo proceso de intercambio iónico. Es como funcionan los intercambiadores iónicos. Bueno, el intercambio iónico normalmente se realiza en lechos porosos. La solución líquida a tratar desciende a través del lecho poroso, formado por el intercambiador iónico. No se olviden, el intercambiador iónico es un sólido. La concentración de los iones en disolución y en la fase sólida intercambiadora de iones cambian con el tiempo y también con la posición en el lecho poroso del intercambiador de iones. Es un proceso muy parecido a la absorción. Aquí tengo el lecho intercambiador de iones. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, esta es la zona de intercambio, y se satura. Es un proceso. Aquí tengo la concentración de entrada y concentración de salida. Inicialmente, en la concentración de salida no hay iones, porque el intercambiador es suficiente. Pero a medida que esta zona de intercambio baja y cuando ya se satura o llega al punto de ruptura, ya tengo cierta concentración. A partir de ese momento sube rápidamente la concentración del ion
¿Por qué? Porque el lecho intercambiador de iones está prácticamente saturado. Entonces puedo realizar con la absorción la concentración en iones. Ahora es concentración en iones a la salida sobre la concentración de iones a la entrada, en ordenadas versus el tiempo. Y trazo esta línea que se llama línea de o curva de ruptura. Tengo el punto de ruptura que varía entre 0.01 y 0.05. Esta zona verde me da el tiempo útil de intercambio iónico. Y toda la zona verde más la amarilla me da el tiempo de saturación del intercambiador iónico. ¿Está bien? Esto se trabaja de la misma forma que en la absorción, solo que las concentraciones deben estar expresadas en equivalentes de iones, en este caso cationes por litro, ¿cierto? Entonces tengo aquí cationes, la concentración, ¿cierto? Entonces el tiempo y los cationes. Aquí la concentración a la entrada es 0.18. Debo dividir cada uno de estos valores entre 0.18 y tengo la concentración relativa, esta concentración, ¿cierto? Esta sería la ordenada de esto, versus el tiempo. Y tengo aquí el tiempo. Represento gráficamente y determino el área verde, que es el tiempo útil de intercambio iónico. Y si quiero hallar el tiempo total de saturación del lecho de intercambio iónico, sumo el área verde más el área amarilla, igual que en los procesos de absorción. Solo que la diferencia es que se manejan iones. Aquí iones cobre más 2. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Debo hallar los pesos equivalentes. Eso es importante. Los pesos, pero eso ya lo vimos nosotros en química 100, creo, ¿no es cierto? En las materias del ciclo básico, cómo hallar los pesos equivalentes, etcétera, etcétera. La dureza se expresa en en partes por millón. Son mili equivalentes por litro, ¿no? Partes por millón. Aquí tengo la curva de ruptura, lo trazo con los datos. Tengo aquí el tiempo útil de intercambio iónico hasta el punto de ruptura. El punto de ruptura, este punto varía entre 0.01 y 0.5. Tengo aquí la ecuación para hallar el tiempo del punto de ruptura, tiempo útil de saturación del lecho hasta el punto de ruptura. Saturación con el cation, por decir algo, ¿no? Hasta este punto. Cuando digo tiempo útil, me refiero hasta este punto, hasta aquí. Tiempo útil. A partir de esto, se satura rápidamente. Entonces, esto sería la zona amarilla. Si sigo haciendo pasar el líquido, se va a saturar rápidamente. No nos olvidemos que en abscisas tengo el tiempo. Entonces, y si quiero hallar el tiempo de saturación de todo el lecho, el tiempo de saturación de todo el lecho, debo determinar toda esta área amarilla. Este es el tiempo para saturar todo el lecho. ¿Qué quiere decir esto? Este tiempo para saturar todo el lecho. Entonces estaría dada por esta área. Y esta es la ecuación para saturar todo el lecho. Pero es mejor trabajar en forma gráfica, hallar toda esta área mediante integración gráfica. No se olviden que en abscisas tengo el tiempo de intercambio iónico. De esa forma hallo el tiempo total para saturar el intercambiador iónico. La fracción de la capacidad utilizada hasta el punto de ruptura está dada por esta relación. Tiempo útil sobre tiempo total. Pero esto es proporcional a la altura útil. La altura útil es esta altura verde útil, sobre la longitud del lecho no utilizado. Entonces aquí tengo la altura total, la altura útil. Altura total es la altura de todo el lecho. Todo el lecho, altura total. Altura útil, longitud del lecho no utilizado. Bien, entonces,
tengo esto, puedo de esta ecuación despejar la altura útil. Para esto es importante el tiempo útil y el tiempo total. ¿Cómo lo hallo? Mediante integración. Aquí tengo tiempo útil mediante esta integral y tengo aquí el tiempo total mediante esta otra área. ¿Está bien? Integración gráfica. Entonces divido esas áreas. La altura total del lecho normalmente es conocida. Entonces tengo la altura útil. Longitud total del lecho de intercambio iónico, longitud total del lecho utilizado hasta el punto de ruptura. La altura total del lecho es a la longitud del lecho utilizado hasta el punto de ruptura más la longitud del lecho no utilizado. Si de esta ecuación despejo la longitud del lecho no utilizado, tengo altura total menos la altura útil. De esa forma se halla la longitud del lecho no utilizado. La longitud del lecho no utilizado es constante. Es constante. Si se utiliza la misma solución y el mismo intercambiador iónico. Bien, es constante. Entonces reemplazo estas ecuaciones y puedo hallar en función de los tiempos la longitud del lecho no utilizado. Esto es la altura total del lecho. Dije, la altura del lecho es constante para el mismo intercambiador, para la misma resina intercambiadora y para la misma velocidad de flujo de la solución. Velocidad máxima, por cierto. La velocidad máxima también deberá ser constante. Tengo la fracción de la capacidad utilizada hasta el punto de ruptura que vimos hace un momento. Para realizar el escalamiento, igualo la altura útil 1 y la altura útil 2, tiempo útil 1, tiempo útil 2. De esta forma puedo hallar el tiempo útil 2. La longitud del lecho no utilizado es el mismo y puedo hallar la capacidad de carga de saturación, masa de iones totales intercambiado, masa del intercambiador de ion. La masa de iones transferidos totales está dado por el caudal, el tiempo total y la concentración inicial a la entrada. De esta forma hallo la capacidad de carga de saturación. Un texto muy importante para este proceso es procesos de transporte y operaciones unitarias de Jankowitz. Bien, por hoy por ser un día especial, Día de la Madre, vamos a concluir aquí. Tengan ustedes muy buenos días y hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Luego.